Hola, en este video vamos a estudiar cómo graficar una función lineal. Veamos un par de características que tienen todas las funciones lineales. La primera tiene que ver con la fórmula. La fórmula de una función lineal va a ser siempre de este estilo. F de x, o sea, el nombre de la función, la variable independiente, y a la derecha del igual tenemos la fórmula propiamente dicha. La fórmula siempre va a ser m por x más b, donde m y b van a ser números. Otra forma de escribir una función lineal podría ser en esta versión, donde en vez de f de x aparece y. Esta otra forma de escribir una función lineal pone en evidencia la relación entre las variables, la independiente y la dependiente. Bueno, como dije antes, m y b siempre van a ser números reales. Pongamos ejemplos. En este primer caso tenemos una función que se llama f de x y que tiene la fórmula 2x menos 6. En este caso podemos ver que el valor de la m es 2 y el valor de la b es menos 6. Otro ejemplo sería esta otra función g, cuya fórmula es menos x más 5, y en este caso la m corresponde al signo menos que está delante de la x. Como no hay ningún número, nos podemos imaginar que es un 1, entonces la m vale menos 1. Y la b está ahí, es el término independiente, ¿no? b es 5 positivo. Bueno, otra característica súper importante de las funciones lineales es el gráfico. Siempre el gráfico de una función lineal va a ser una recta. Entonces, veamos cómo graficar una función lineal. Pongamos el primer ejemplo que estábamos trabajando, la función f de x igual a 2x menos 6. Lo que vamos a hacer primero es armar una tabla. Como sabemos que es una función lineal, que su gráfico es una recta, en la tabla es necesario tener dos puntos. A lo sumo, un tercero para verificar que hiciste las cuentas bien, ¿sí? Así que esa va a ser como una regla que estaría bueno que puedan seguir. Entonces voy a armar mi tabla, en la columna primera ponemos la variable x, en la columna segunda ponemos la variable y. Como la variable x es independiente, los valores los podemos elegir. Yo en este caso elegí el 0, que es un valor súper importante, siempre es fácil hacer la cuenta además, el 1, 1 positivo, y el menos 1 para tener algún número negativo. Para completar la tabla, la imagen del 0 la vamos a calcular reemplazando en la función por 0, ¿no? O sea, haciendo f de 0. Cuando reemplazamos nos queda 2 por 0 menos 6. Acá lo escribí. Y hacemos esta cuenta y nos queda menos 6. No es casualidad que el valor que nos quede coincide con la ordenada del origen. Justamente es la ordenada del origen. O sea, este valor en y es el valor de la ordenada en el origen. Gráficamente recordemos que este es el punto de intersección con el eje y. Bien, sigamos con los otros dos valores. Para f de 1, reemplazamos por 1, 2 por 1 menos 6, hacemos la cuenta, 2 menos 6 es menos 4, y entonces la imagen de 1 es menos 4. Y la última, f de menos 1, reemplazo por menos 1, me queda 2 por menos 1, menos 6. 2 por menos 1 es menos 2, menos 6 da menos 8. Así que la imagen del menos 1 es menos 8. Una vez que terminamos de armar la tabla, lo que vamos a hacer es graficar los puntos y trazar la línea recta, ¿sí? Entonces acá yo me traje la tabla y un gráfico para graficar estos puntos. El 0 menos 6, acuérdense que era el punto donde cortaba el eje Y, ¿no? Acá, ahí tenemos el primer punto. El segundo punto es 1 menos 4, 1 de x menos 4 de altura. El tercer punto es menos 1 menos 8, menos 1 de x y menos 8 de altura. Dados los tres puntos, como quedaron alineados, existe una única línea recta que los une. Ese es el gráfico de la función lineal, la línea recta. Le ponemos la fórmula, esa es una buena estrategia, siempre nombrar a la función, o como mínimo el nombre, ponerle f. Bien, hay un punto súper interesante que no calculamos, sí tenemos la intersección con el eje y, pero me interesaría calcular la intersección con el eje x, ¿no? En el gráfico pareciera que es el número 3, pero el gráfico podría engañar y ser 3,1 o 2,9, y eso no lo podríamos distinguir. Entonces, para hacerlo analíticamente, de forma que estemos segurísimos que ese valor es 3, lo que vamos a hacer es plantear el conjunto de ceros de la función. Conjunto de ceros, acordémonos que es justamente donde corta el eje x. Entonces agarramos la función y la igualamos a 0. La fórmula de la función la tenemos acá arriba, ponemos 2x menos 6 igual a 0 y resolvemos esta ecuación. El 6 pasa sumando y el 2 pasa dividiendo, ¿no? 6 dividido 2 me va a quedar 3. Entonces el conjunto de ceros está formado por el número 3. Efectivamente, eso que parecía verse en el gráfico sucede. Un detalle más, ya que estamos haciendo este estudio de función, es dónde es positiva y dónde es negativa esta función.
Entonces arranquemos estudiando el conjunto de positividad. Podemos preguntarnos, ¿esta función en algún momento es positiva? Gráficamente eso es, ¿esta función en algún momento está por encima del eje X? Sí, ¿no? Esta parte de la rama, de la recta digo, es positiva. Corresponde a todos estos valores del eje X. Acá la función siempre va a estar por encima del eje X. Entonces ese es nuestro intervalo de positividad, de 3 hacia más infinito. Después nos preguntamos por el intervalo de negatividad, o sea, ¿es negativa? Sí, esta rama de la recta es la que es negativa, ¿no? Esta parte. Entonces esta parte corresponde a los valores que están a la izquierda de la raíz, desde 3 hacia menos infinito. Entonces el intervalo de negatividad es desde menos infinito hasta 3. Bueno, espero que les haya gustado, que les sirva, y con esto terminamos el video. Saludos.